Hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este segundo encuentro a este encuentro constituyente. Un pequeño aporte que de algún modo queremos hacer desde, bueno, ustedes saben, desde la plataforma que manejamos, eh, para tratar de conversar sobre un tema importantísimo que es ni más ni menos que la Asamblea Constituyente y las elecciones que se vienen al respecto. Obviamente que va a haber un intercambio de ideas, obviamente que ustedes también van a poder preguntar. Eh, y bueno, les voy a presentar a los invitados. Ya nos acompañaron la semana pasada Paola Romero y Nicole Romo, eh, que bueno, de hecho se portaron tan bien que quedaron de panelistas. Y se adhiere a esta reunión Benito Aranda y Paulo San Martín. ¿Ok? Que también postulan a ser constituyentes. Así que, hola chicos, ¿cómo están? Ahí los veo a Hola, hola, todos. ¿cómo están? Hola, hola César. Y bueno, me alegro que tengan una horita y algo para poder conversar con nosotros. Tuvimos una conversación muy interesante la semana pasada. Acuérdense que los voy a estar cronometrando para que alcancemos a todas las respuestas. Eh, pero voy a empezar de inmediato. eh, Voy a empezar de inmediato con la primera pregunta, para que vayamos ahí ganando tiempo. Bueno, primero que todo, preguntarle a Benito por qué sector va. Mira, sé que puede que haya gente que nos esté viendo desde cero, que no haya visto el capítulo de la semana pasada. Así que, Paola, por favor, di por qué sector vas tú primero, ¿sí? Hola, ¿cómo están todas y todos que nos están viendo? Represento al distrito 12, que comprende las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Muy bien. Vamos con Nicole. Gracias César, y saludarla a todas, a todos, y gracias por invitarnos nuevamente. Yo estoy en el distrito 9, que son 8 comunas: Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, Renca, Lo Prado, Quinta Normal y Cerro Navia, norponiente, sector norponiente de Santiago. Perfecto. Benito. Bueno, muchas gracias César, un agrado estar con Pablo, Nicole y Paola, así que gracias por convocarnos. Yo voy por el Distrito 12 también, igual que la Paola, La Florida, Puente Alto, San José de Maipo, Pirque y en La Pintana donde yo vivo. Así que muchas gracias. Bonito sector te tocó ahí, Benito. Y Paulo. Hola, buenas noches. Yo no soy de Santiago. Ujú. Yo voy por el distrito 20 del Concepción Metropolitano, excepto Lota. Pero ahí tenemos Talcahuano, Penco, Tomé, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chihuayante, Hualqui, Florida y Santa Juana. Las Wow. diferentes. Vamos, distrito Wow, 20. también hay un sector que tiene sus desafíos, ¿ah? Que tiene sus desafíos. Sí. A ver, para hacerlo más facilito, vamos a hacerlo en el sentido de la aguja de reloj. Paula, Nicole, Benito y Pablo. Eh, el tema del modelo económico, que no lo alcanzamos a hablar, de hecho, la semana pasada. A ver, obviamente que todos sabemos que el, el actual sistema económico que nos rige es básicamente es la impronta que se le quiso dar intencionalmente a la Constitución del 80. Entonces también esto abre, yo creo que efectivamente la Asamblea Constituyente incluso va a tener más poder que cualquier presidente que haya gobernado desde el 80 en adelante, porque efectivamente puede definir qué modelo de sociedad, qué modelo económico nos va a regir. Entonces la idea es la siguiente, que quiero saber su opinión al respecto. ¿Qué modelo económico queremos para el país? Una especie, bueno, todos sabemos que existe el socialismo, existe el liberalismo, el neoliberalismo con rostro humano, etcétera. ¿Cuál sería el modelo económico que les gustaría que quedara impreso en la nueva constitución? Paola. Bueno, miren, el modelo actual, bueno, es el neoliberalismo Ujú. y está absolutamente cuestionado por el tema de que nos ha hecho una sociedad bastante consumista, una sociedad que en el fondo ha dejado a un Estado en lo subsidiario y que no se ha hecho cargo finalmente de grandes temas relativos a los derechos sociales. Eh,
si bien es cierto, el modelo ha servido o sirvió en una época, nosotros tenemos que ir mutando este sistema neoliberal, finalmente, a un sistema que en el fondo coloque también al centro el desarrollo sustentable de nuestro país, desarrollo también mirado desde el punto de vista de las personas, más que nada. Y tenemos que cambiar a un Estado, finalmente, a un Estado social que garantice los derechos de las personas. Vamos a tener que movernos hacia un modelo que finalmente solucione los grandes temas que en este momento nuestra sociedad necesita. Un modelo que incluya al ecosistema o al medio ambiente como una posibilidad de desarrollar a las comunidades en forma concreta, en forma real, y de alguna manera tenemos que movernos desde el Estado, el Estado subsidiario a este Estado social de derecho, democrático de derecho. Y desde ahí, bueno, ir planteando la forma, yo creo que va a ser uno de los grandes debates que vamos a tener también dentro de qué rol juega el Estado en este aspecto, y va a ser dentro de la convención finalmente lo que se va a definir qué modelo finalmente se va a utilizar para nuestro país. Eso es lo que quería aportar. Perfecto. Nicole. Gracias, César. Bueno, yo creo que ya harto hemos escuchado y conversado de que el modelo que se instaló durante la dictadura es el modelo neoliberal que finalmente dejó de poner al centro a las personas, donde su foco estaba principalmente en generar riquezas con poco control, creyendo que solo generando riquezas íbamos a avanzar hacia el desarrollo, a ser un país desarrollado y señalando que todas las cosas son bienes de consumo, ya que hoy día yo creo que es uno de los grandes cambios que queremos realizar, donde sabemos que hay dimensiones de nuestra vida que no pueden estar entregadas al mercado, que no son bienes de consumo, sino que por el contrario son derechos fundamentales. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar hacia un modelo que, si bien permita ir generando riqueza, permita ir generando que el país se desarrolle, pero tiene que ir estrechamente de la mano con el bienestar de las personas, porque ya tenemos comprobado después de más de 30 años que el modelo que tenemos lo que ha generado es desigualdad, es inequidad, es una falsa historia de esto del mérito, que si tú te esfuerzas vas a poder trabajar y tener recursos para tener una buena vida, y somos testigos de que eso no es lo que ha sucedido en nuestro país, sino que al contrario tenemos personas que viven, el 70% de las personas en nuestro país viven endeudadas bajo este modelo que nos instalaron, sin hablar de todos los otros temas que tienen que ver con las pensiones y un montón de otras dimensiones. Entonces yo creo que tenemos que avanzar hacia un modelo en donde incorpore el bienestar, donde el rol del mercado tenga ciertos márgenes de control. Y por otro lado, sin duda que tenemos que tener un modelo que cambie su trato con el medio ambiente. Nosotros tenemos un modelo que está muy basado en la explotación de recursos naturales, lo que ha tenido consecuencias gravísimas en nuestro medio ambiente. Hoy día tenemos una crisis con el tema del agua en el país, y por lo tanto tenemos que remirar este modelo de desarrollo desde donde generamos las riquezas, para poder efectivamente darle sostenibilidad a nuestra sociedad. Yo creo que ahí tenemos que hacer un cambio profundo de cuál es el enfoque y dónde está y qué es lo que tiene que estar en el centro. Y en el centro tienen que estar las personas y no solo el generar riquezas. ¿Tiene un nombre este modelo, Nicole? ¿Si le podías poner un nombre? Chuta, César, no sé, honestamente, no sé, me imagino que sí, los que son más expertos probablemente podrán decir cuál es ese nombre, pero yo la verdad es que no te lo podría decir. Benito. Bueno, ¿Qué modelo muchas gracias. ¿Cómo? Hola. Obviamente, muchas gracias, gracias por esta buena conversación. A ver, el modelo económico es tributario, ¿no es cierto?, de la sociedad que queremos construir. Y cuando se implementa la actual Constitución, la sociedad que se quiso construir es un Estado pequeño, y dejar que el mercado vaya resolviendo la mayor cantidad de los asuntos del desarrollo y de los conflictos sociales, y eso hace que el Estado se reduce, el mercado es el que comienza a actuar, y señala, ¿no es cierto?, que el emprendimiento de la gente va a ir resolviendo esos problemas sociales. Cuando tú tienes sociedades muy asimétricas en el origen, muy desiguales, el mercado no puede resolver eso, porque el mercado lo que hace es dar al que tiene más y al que no tiene menos. Entonces el mercado lo que hace
es ampliar las desigualdades. Y no es porque el mercado sea malo, eso es lo que hace el mercado, no le podemos pedir al mercado lo que no sabe hacer. Y la dificultad, ¿no es cierto?, que ocurrió es que fue el Estado, a través de la Constitución actual, que hizo ingresar al mercado en ámbitos donde el mercado nunca debería haber estado actuando. El que no actúe el mercado no significa que no hayan prestadores privados o prestadores, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Por supuesto que pueden haber. Hasta 1973 las viviendas las construían los privados, no las construía el Estado. Lo que el Estado tenía era la regulación de cómo se construían. El Estado licitaba, el Servio licitaba y decía, en este terreno se construyen. No dejaba en manos de los privados la determinación del suelo, que después terminó causándonos esta cantidad de guetos tremenda, ¿no es cierto?, que se nos llenaron en todo Chile, de concentraciones de personas en situación de pobreza. Entonces no es contra el privado, porque hay gente que dice, cuando tú hablas de mercado, las contra... No, el privado tiene que actuar, por supuesto que sí. El edificio de la UNTAD, en plena unidad popular, lo construyó la empresa constructora más importante de Chile y se ganó la licitación. Y era una empresa privada, no lo construyó el MOP, pero el MOP tuvo la tuición. El MOP fue el que reguló cómo construirlo y reguló la licitación. Entonces, el Estado solidario, que en el fondo es el Estado social, democrático, de derecho, que lo tienen otras constituciones en el mundo, es contrario al Estado subsidiario neoliberal a la chilena que se implementó en Chile, que entregó, ¿no es cierto?, al mercado eso. Hemos avanzado en algunos de esos aspectos hoy día, pero requerimos ponerlo en la Constitución. Y tú preguntabas, ¿no es cierto?, Nicole, ¿qué modelos uno ve afuera que han logrado funcionar? Bueno, la economía social de mercado, ¿no es cierto?, a la alemana ha logrado funcionar. Algo de eso construimos en Chile en un momento. Hubo como rasgos incipientes. El estado de bienestar también hubo rasgos incipientes. Y colaboraron mucho los privados. El subsidio único familiar llegó gracias a los privados a Chile. Los subsidios de vivienda llegaron gracias a iniciativas privadas a Chile. Pero después pasaron a ser institucionalizados en las instituciones solidarias del Estado. Un Estado solidario institucionaliza aquello que ha tenido éxito en la superación de la pobreza y las desigualdades. Entonces, ese es el Estado que tenemos que construir. Y por supuesto, y con esto termino, es cambiar la mentalidad, porque durante muchos años nos dijeron, compitan, y la competencia va a resolver los problemas. Bueno, María Montessori dice que cuando tú exacerbas, por ejemplo, una educación competitiva, preparas a la gente para la guerra. Pero cuando tú exacerbas una educación colaborativa, la preparas para el desarrollo y la paz. Entonces, lo que esperamos es colaborar para el desarrollo y la paz, no que nos destruyamos entre nosotros. Perfecto. Pablo. Bueno, primero que todo, quiero agradecerte, César, por la invitación. Con Gracias estos grandes panelistas, la verdad que me considero un afortunado y de verdad eso, primero que todo, ¿ya? Segundo, voy a responder tu pregunta formalmente, o sea, una cosa es que el modelo económico, desde mi perspectiva, debe responder a la sociedad. Lamentablemente hoy en día, la sociedad se tiene que ajustar al modelo económico. Y eso es el paradigma que nos tiene en un conflicto gigantesco. Porque en el fondo la figura que debería generar un Estado o la garantía fundamental que debería generar un Estado es yo vine a ser feliz y potenciar de una otra manera que mi vida termine disfrutándose y no sufriéndose. Y de repente todo este discurso puede sonar muy idílico, pero no es tan idílico, la verdad. Porque cuando tú, de alguna otra manera, estableces las relaciones valóricas intra y extra, o sea, los derechos fundamentales intro del ser humano, vivienda, felicidad, plenitud, ambiente sin zonas de sacrificio, descanso, interrelación, lo que mencionaba Benito, una sociedad colaborativa versus una sociedad competitiva, ¿me explico? Esos son valores que el Estado debe garantizar y puede garantizar. ¿Me explico? Desde una perspectiva intro. Y extra tiene que ver con los entornos, que no haya zonas de sacrificio, los conceptos de movilidad urbana, que fue el punto gatillante de la crisis social. Yo como arquitecto y urbanista lo he analizado y cuando se entiende y se hace un diagnóstico tan ciego de suponer que eran 30 pesos lo que estaba visibilizando una relación en la que se te estaba arrebatando 2 o 3 horas de tu vida al día para poder ir a trabajar, termina siendo una ofensa que hace explotar un globo que iba acumulando y acumulando descontentos. Recordemos que mientras más grande es el globo, más pequeña debe ser la aguja que hace que el globo explote. ¿Me explico? Y terminó siendo una declaración muy sencilla. Entonces, los estados de bienestar son los que definen de alguna otra manera los lineamientos que deben ser básicos para la plenitud del ser humano. Mira, te voy a dar un ejemplo tácito elemental. La Constitución de Francia tiene el derecho garantizado del ocio, porque indica de que a través del ocio el ser humano tiene la capacidad de poder observar.
y solo así el ser humano persigue su felicidad y puede crear soluciones para el día de mañana. Pero estamos hablando obviamente de un ocio creativo, por decirlo, un espacio para el Lo que ocio pasa creativo. es que cuando tú haces un análisis del modelo economicista, tú castigas el concepto de ocio y le otorgas un valor jerárquico de que no está produciendo o no está trabajando. ¿Me explico? Porque nuestra mentalidad como una sociedad capitalista, como bien menciona Paola, responde a un modelo de una producción hora hombre, así full trabajando, ¿me explico? Primera economía extractiva, a pala y tal. Entonces, todo lo que significa la contemplación para las ideas futuras termina siendo pérdida de tiempo. El argumento más grande que se tuvo para militarizar la Araucanía era de que los mapuches eran flojos y que no producían sus tierras, porque no lograban entender su cosmovisión o la realidad que tenían con sus entornos naturales. Entonces, de alguna otra manera, las concepciones o estos paradigmas deben cambiar y van cambiando, porque hoy en día las sociedades ya de alguna u otra manera no están persiguiendo la realidad de producción. Jeff Bezos, que es uno de los hombres más multimillonarios del mundo, donó 1.7 el Producto Interno Bruto de Chile solamente para investigación futura. ¿Me explico? Si tú analizas esa visión, él está diciendo, yo lo que tengo que pensar que el día de mañana, lo que se está proyectando al futuro no tiene que ver con el extractivismo, con llegar y sacar productos en particular que generen zonas de sacrificio, que generen daño en los entornos o en los ambientes. ¿Me explico? Entonces también tiene que ver con esos paradigmas y eso es lo que se está guiando hoy en día en las distintas sociedades. ¿Cómo se construye un estado de bienestar? Definiendo claramente qué es lo que debe ser intransable en el ser humano. Los derechos fundamentales de la vivienda, de la salud, y cómo se obtiene a través de regular todo lo que significa lo exterior. ¿De qué manera yo voy a generar una estructura extractiva? Bueno, se tiene que hacer un estudio del royalty. Recordemos que hoy día se votó en la mañana, si no me equivoco, el royalty, ¿cierto? Del 3% y un montón de la bancada de la derecha lo que puso fue un veto de constitución, ¿cierto? Un veto constitucional porque el presidente es el que designa ese tema. Así de gravitante termina siendo la constitución, porque de alguna otra manera, si yo quiero construir esta realidad de bienestar interior, todo lo que genere el Estado de Chile desde el punto de vista de la relación con sus exteriores debe ser también normado. Y ahí yo hago un guiño bien grande y con esto cierro a lo que decía Benito. La plenitud más grande que había en el desarrollo de los barrios en Chile fue en los años 40 a los años 60 y paradójicamente fue en la migración gigantesca del campo a la ciudad para el auge de las empresas durante los gobiernos radicales. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera se entendían los entornos barriales como entornos rodeados de dignidad y de autosustento, donde todos tenían un mercadito de abasto, una junta de vecinos, un área verde que permitía una interrelación y un autosustento. ¿Me explico? Cuando tú mercantilizas la relación con los espacios exteriores, también estás castigando lo mismo. Y eso se ve hoy en día en la gran mayoría de las metrópolis, generando las brechas urbanas, donde tienes barrios altos y consolidados y barrios extremadamente vulnerables y pobres. No, tienes toda la razón. De hecho, efectivamente, antes se veía, en el caso, por ejemplo, hay barrios emblemáticos de Santiago que tenían esa autocontención, los servicios básicos, etcétera, hospitales, colegios, como parte integral. Pasemos a otro tema, chicos, porque el tiempo apremia. Todo esto, wow. Saludos a Alfredo González San Martín, grande Paulo Ignacio, vamos por el distrito 20, Reinaldo Palomino, saludos. Charles Daniel Alvarado, saludos. Patila Molano, Marlene Bugueño, Charles Daniel Alvarado, Felipe González, mira por acá, Felipe, candidato a concejal por Ñuble, le mandan saludos. Alfredo González, Carolina MNS Silva, me gusta don Benito Baranda de eso. Para el distrito 2. Bien. A ver, Geraldine Seguel Horta, dicen que hay un hijo de ustedes que está jugando Play, se escucha como un ruido de Play, de PlayStation de chat, por si acaso. A la de la Nico. No sé, pero ahí alguien suena como PlayStation de chat. La Nico. A ver. Mira, aquí Felipe González me deja una pregunta, la voy a hacer si es que nos queda tiempo. Pero les quería preguntar yo antes lo siguiente. Uno, a propósito de lo que mencionaba Pablo, el gran tema, el gran escollo que ha sido y que se ha usado también durante todo lo que ha sido la democracia para parar ciertos proyectos emblemáticos, y me refiero a la figura del Tribunal Constitucional. Uno, el tema del Tribunal Constitucional, y lo otro, el Congreso que salga de esta Asamblea Constituyente debería ser bicameral, unicameral. ¿Es necesario la existencia de un Senado, de una especie de comité más, de hombres buenos que supuestamente son más sabios, más serios, etcétera? Entonces esa es la pregunta. ¿Qué hacemos con el Tribunal Constitucional?
y si el nuevo Congreso que surja de esta Asamblea Constituyente es unicameral, bicameral, etcétera. Paula. Respecto al Tribunal Constitucional, si bien es un aspecto que se va a debatir y claramente van a haber posturas distintas ahí, porque a algunos les conviene que siga funcionando con este examen preventivo que hace a las leyes actualmente. En mi caso, yo creo que no podemos seguir con un Tribunal Constitucional que, primero, en la composición, de la forma como se eligen a los, ¿cómo se llama?, los miembros del tribunal, tenemos que buscar una fórmula ahí para que la conformación de este Tribunal Constitucional no sea con cuoteo político, porque finalmente vamos a depender siempre de qué gobierno está de turno y quiénes son los que están dentro del tribunal. La composición, de todas maneras, hay que entrar a modificar y claramente, para mi juicio, el Tribunal Constitucional debe también reformularse en cuanto a las facultades que tiene, especialmente el control preventivo que hace que tiene actualmente la Constitución. Yo creo que esos son los dos aspectos más fundamentales, a mi juicio, respecto al Tribunal Constitucional. Facultades y la composición del tribunal. En cuanto a si el Congreso seguimos con el modelo o el sistema bicameral o lo cambiamos, yo soy de la idea que exista una Cámara. Una Cámara de representantes de todo el país. Es más, si se llegara a pensar en una doble Cámara, yo soy de la idea de que existe una Cámara, pero de representantes de las organizaciones sociales o civiles dentro de los territorios. Yo creo que sería una buena opción de tener, no siendo diputados, sino no teniendo esa figura, sino que teniendo representantes de la ciudadanía dentro de una Cámara que los pueda representar y que la segunda Cámara, en este caso, llegara a operar como el asesor legislativo respecto a los puntos o las iniciativas que desde la Cámara de Representantes civiles. Pero esa Cámara, perdón, ¿esa Cámara sería de un carácter consultivo o resolutivo? Esa segunda Cámara. Habría una Cámara que, en el caso, o sea, en primer lugar, una Cámara. ¿Ya? Perfecto. Una Cámara. Pero para el caso que se llegara a abrir el debate para hacerlo bicameral, a mí me gustaría que existiera una Cámara en lo legal, ya en lo resolutivo, pero que exista una Cámara previa respecto a representantes de la ciudadanía o de las organizaciones civiles, como quieras llamarlo. Y desde ahí, todo lo que sean iniciativas populares de ley se trabajen a través de esa Cámara de Representantes para que luego sea la segunda Cámara, la que le dé la forma en cuanto a la parte técnica. Eso me gustaría, como lo he pensado, le he dado vuelta, no lo he escuchado de otras personas, pero creo que la ciudadanía tiene que estar representada de alguna forma en estos modelos de construcción legislativa. Vale, o sea, te podría hacer un solo reparo. En esencia, el hecho de que alguien sea candidato y que llegue a ser diputado es porque efectivamente surge de la ciudadanía. Okay, el problema ahí está el tema, porque hoy en día lo que vemos de los diputados, que respecto a los ciudadanos propiamente tal, estamos viendo que los diputados no están representando a los ciudadanos, sino que están representando finalmente a partidos políticos, en donde, un 10% de las personas de la ciudadanía están en partidos políticos y no nos representan a otros, y la verdad es que como la gente está dejando de votar, finalmente son ellos mismos los que van eligiendo a sus mismos candidatos, digamos, de los partidos políticos. Entonces, no, yo no quiero esa figura, yo quiero que la ciudadanía elija representantes desde la ciudadanía. No quiero que sea a través de un partido político. Se cortó. ¿Aló? No, o sea, por lo menos acá te vemos y te escuchamos perfectamente. Lo debatíamos el otro día con mi equipo, justamente me decía, pero si los diputados ya están representando a la ciudadanía. O sea, la misión de los diputados sería representar a la ciudadanía, pero hoy en día los diputados, la mayor parte de ellos, representan a gran parte de los partidos políticos que representan finalmente. Entonces, no, claro, yo quiero algo más ciudadano, no tan politizado, por así decirlo. Perfecto, una especie de cámara consultiva de ciudadanos. Entonces, Nicole, ¿cuál sería tu propuesta?
Sí, bueno, con sueño. respecto al tribunal, mi sueño, con respecto al Tribunal Constitucional, yo creo que tiene que existir una institucionalidad que efectivamente vele por el cumplimiento de la Constitución. Ahora, creo que en este proceso habría que hasta cambiarle el nombre, o sea, sin duda creo que ya hablar del Tribunal Constitucional ya tiene una carga, digamos, de lo que ha sido hasta ahora su rol dentro del desarrollo político del país. Por lo tanto, yo creo que hay que, como dice la Paola, yo creo que hay que cambiar la forma en que se nombran, creo que hay que revisar sus facultades y que sin duda lo que tiene que estar al centro de su trabajo son los derechos de las personas, ya los derechos de la ciudadanía y no responder, digamos, a los distintos ideologías o líneas políticas de quien esté administrando el poder en su minuto o de algunos sectores. Yo creo que, pero necesitamos una institucionalidad que vele por eso, especialmente, y yo creo que con especial fuerza, sobre todo cuando tengamos esta nueva constitución y venga todo el proceso de instalación de esta nueva constitución que va a impactar yo espero, hablando de sueños, lo que yo aspiro es que impacte en un montón de legislaciones, que nos obligue a generar nuevas legislaciones de acuerdo a los nuevos mandatos que nos demos en esta nueva constitución. Entonces, sin duda que ahí el rol de esta institucionalidad debiera tener un rol importante en ese proceso. Ahora, con respecto al Poder Legislativo, yo también soy de la idea de poder avanzar hacia tener una sola Cámara, pero creo que esto es difícil no relacionarlo con lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con la distribución del poder, con el equilibrio del poder entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. O sea, yo creo que hoy día tenemos un desbalance importante. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar hacia una única Cámara, pero primero que tenga un mayor poder del que tiene hoy día con respecto al Poder Ejecutivo. Por otro lado, yo creo que hay que revisar efectivamente la representación de esa única Cámara, porque hoy día, si bien, por ejemplo, la Cámara de Diputados tiene esta distribución, bueno, los senadores también, el Senado esta distribución territorial, pero lo que nos sucede en los territorios es que, y yo creo que en muchos pasa, que quienes van en representación de esos territorios primero van por un partido político, segundo, no, muchos de ellos ni siquiera pertenecen a ninguna parte de ese territorio, ¿ya? A ninguna comuna, o sea, es como para mí un turismo electoral, o sea, en el fondo es como que se reparten los territorios para poder competir sin tener un vínculo, sin tener una historia, sin tener, digamos, y eso es lo que yo más escucho cuando ahora que ya uno ha aplanado tanta calle, y conversado con tanta gente en esta semana. Yo creo que una de las mayores cosas que se repiten es eso, así como que si es que vienen para acá, los elegimos y después nunca más los vemos, ¿ya? Y entonces yo creo que tenemos que revisar esa representatividad que debe tener esa única Cámara. Y segundo, o tercero, yo creo que también hay que revisar el rol de la participación ciudadana. Yo creo que efectivamente para que el ejercicio del poder de quienes nos representan sea de acuerdo al mandato ciudadano, tenemos que fortalecer la participación ciudadana para poder mejorar el control social de quienes nos representan. Por lo tanto, creo que todo va enlazado. O sea, yo creo que no basta solo con instalar una Cámara como con la realidad que tenemos hoy día, con la baja participación ciudadana, porque finalmente, ¿qué es primero? Porque la gente no va a votar porque se siente desencantada, porque siente que da lo mismo a quien tú elijas, porque finalmente las cosas suceden en otros niveles totalmente desconectados de la ciudadanía y de los territorios. Por lo tanto, si uno logra mejorar esos mecanismos de representación, donde efectivamente hay una conexión con el territorio, donde la gente puede participar efectivamente de manera directa en la toma de decisiones, sin duda que todo el ejercicio del poder se va a ver afectado positivamente para poder, yo creo que, avanzar en los procesos legislativos, en los procesos de representatividad, los equilibrios de poder, y que podamos ir avanzando en los procesos que van a venir más adelante. O sea, yo creo que tenemos que tener las condiciones y una constitución que además sea capaz de ir respondiendo a los cambios que vamos a ir teniendo como sociedad. O sea, hoy día a lo mejor están sucediendo cosas que no las vemos y que en 10, 15 años más van a ser tema, pero hoy día no somos capaces de verlo sencillamente, pero en 10 años más sí, y vamos a necesitar hacer cambios para adecuarnos a esa nueva realidad. Fíjate que es curioso, yo un pequeño comentario antes de pasar a la opinión sobre estos temas de Benito, pero a mí también me da la sensación, tengo sentimientos encontrados respecto a lo que la ciudadanía quiere, porque claro, yo escucho cuando Paula habla del tema de esta Cámara Ciudadana, consultiva, qué sé yo, observadora, pero ojo, en el fondo la Cámara de Diputados, el Senado, tienen sus respectivos canales de televisión y me da la impresión que nadie lo ve. O sea, yo solamente lo he visto. He visto a la gente tener con detención, observar con detención el canal cuando se debatió el tema del retiro del 10%. Ha sido la única vez que yo he visto
que efectivamente la gente estuvo pendiente de cada voto, que estuvo pendiente, siendo que hay proyectos quizás mucho más importantes que se han debatido y donde la ciudadanía simplemente, teniendo la opción en televisión abierta de poder ver, simplemente no lo ve. Benito, por favor, tu opinión respecto a eso y también respecto al Tribunal Constitucional y a bicameral o unicameral. Bueno, yo creo que la confianza en los actores políticos se dañó fuertemente con la corrupción, ¿no es cierto? No sé, el Parlamento tenía una aprobación, una confiabilidad superior al 20% y bajó bruscamente cuando aparecieron los casos de corrupción, y se vio que en algunos casos, no en todos por supuesto, pero en algunos casos, algunas de las personas que estaban en el Parlamento indujeron determinados proyectos de ley que beneficiaban a empresas o empresarios, o eran financiados por empresas o empresarios. Me tocó participar en la comisión Engel cuando ocurrieron todos estos casos de corrupción que dañaron tanto a la política, a la confianza, ¿no es cierto?, en la autoridad del Estado. Y en esa comisión se discutió fuertemente los refichajes de los partidos políticos. Y se le pidió a los partidos que buscáramos una manera más transparente para financiarnos, y se decidió una manera, como otras partes del mundo también lo han hecho. Pero los partidos no hicieron su parte. Y yo creo que ahí hay un daño de origen cuando se comienza a sanear la democracia en ese momento. Por la ambición de tener la inscripción del partido, se buscaron mecanismos verificables para que tú efectivamente demuestres que esa persona es militante de tu partido. Y se usó un mecanismo que se usó ahora para la firma. Nosotros lo usamos para la firma, todos los tres que estamos acá, los cuatro, lo usamos para la firma, que era la clave única. Y funcionaba. Tiene todas sus dificultades, pero funcionaba. O ante notario. Y los partidos tuvieron un año, más de un año para poder hacerlo y no lo hicieron. No hicieron la pega. Entonces, cuando tú hablas de la conexión con la ciudadanía y la gente dice están desconectados con la ciudadanía, yo digo, ahí tuvieron la oportunidad de conectarse. O sea, tuvieron la oportunidad de salir a la calle, de poner la cara como la hemos tenido que poner nosotros, ¿no es cierto?, en la juntada de firmas y después también ahora en plena campaña, ¿no es cierto?, esa conexión con la ciudadanía que la deberían tener los partidos, y tú tienes razón, ¿no es cierto?, la deberían tener naturalmente los partidos, porque por eso elegimos los representantes y las representantes que tenemos. Bueno, al final se transformó en refichajes ilegítimos, porque lo que hizo Patricio Santamaría y compañía ahí en el CERVEL fue obviar eso que habíamos pedido en la comisión Engel, que fuese verificable, porque el traspaso de miles de millones de pesos para los partidos tenía que venir con algo que verificara efectivamente que eran militantes. Y se hizo con la fotocopia del carnet de identidad. Pues. Wow. Y comenzaron a mandar la fotocopia por correo. O sea, imagínate qué insólito, ¿cómo tú puedes verificar eso? Hasta en la comuna al lado donde yo vivo, el 10% del padrón del PS está acá. O sea, imagínense qué absurdo. En la comuna más chica de este lado, que se llama San Ramón. O sea, hay algo aquí que no funciona, pues. Claro. Y tratamos, ¿no es cierto?, de esconder esta realidad, y a todos los partidos, no sé si todos, pero muchos de los partidos lo hicieron, y no fueron capaces. Ellos deberían haber dicho, ¿sabes qué más? En un año no logramos. ¿Por qué no lo ampliamos a otro año más? Porque estamos en un mal momento de la política, nos ha costado. Pero ellos tenían que hacer la pega en la calle. La pega que nosotros estamos haciendo. Tenían que salir a hablar con la ciudadanía y decir, sí, efectivamente, se metió el dinero en la política, y al meter el dinero en la política se ensuciaron las decisiones. Cuando yo tengo que tomar decisiones por el bien común de la ciudadanía, sea rojo, amarillo, verde, el color que sea, eso produjo una distorsión, y la corrupción, ¿no es cierto?, lo dañó. Entonces, sin lugar a dudas, nosotros necesitamos representantes que efectivamente estén vinculados con la ciudadanía, estén vinculadas con la ciudadanía. Y para eso necesitamos también muchas instituciones intermedias y organizaciones intermedias que estén permanentemente dialogando con esas personas, y sea obligatorio ese diálogo. A lo mejor no es tener, ¿no es cierto?, como decía la Pau, una cámara permanente al lado, pero sí que se obligue a la persona que hemos elegido que tenga un diálogo permanente. Se le paga para eso. Yo soy de los que no discute tanto lo que se paga, sino lo que yo digo, que trabaje y que se gane lo que se paga. Y si va a estar 2 o 3 periodos, que se le saque la mugre. Y el Tribunal Constitucional, sí, yo, bueno, primero, la cámara, yo soy unicameral, ya, no soy bicameral, prefiero una sola cámara, se duplican aquí las funciones, ¿no es cierto?, y unicameral. Tribunal Constitucional, comparto lo que se ha dicho antes, no puede tener control preventivo. Yo no conozco otro tribunal constitucional en el mundo que tenga control preventivo, salvo para los tratados de libre comercio.
de lo que he leído, de lo que he estudiado. Soy sociólogo, psicólogo, pero me he tratado de meter en esto. Entonces no puede haber control preventivo, tiene que ser paritario. Todos los órganos del Estado hoy día que son órganos que prestan servicios al Estado tienen que ser paritarios. Tenemos que buscar la forma que sean paritarios, ¿ya? Y esa composición que tengamos, tenemos que buscar un mecanismo más ciudadano para su composición. Porque si efectivamente queremos que ese tribunal vaya viendo que las leyes son acordes a la Constitución, bueno, entonces debemos tener una composición que responda a la ciudadanía más que al Parlamento u otra instancia, ¿ya? Donde tengamos injerencia también nosotros. Gracias. Paulo. Lo mismo. Tu opinión respecto al Tribunal Constitucional y cuál sería la composición del Poder Legislativo, el ideal. A ver, bueno, antes que todo, inmediatamente darnos cuenta de que nadie ve la tele del Senado y casi nadie ve la tele. Y ese es un diagnóstico muy potente porque también de alguna manera la estructura de la tele responde también a un modelo de sociedad que era más estático y hoy en día tenemos una sociedad que es mucho más dinámica. Por eso han primado tanto los streaming, estas mismas plataformas que generan contenido autónomo y de hecho eso fue lo mismo que generó una suerte de error diagnóstico del mismo estallido social, porque no tenían algún medio formal para poder haber hecho una evaluación tangible de esto, no había encuesta que lo visibilizara, ¿ya? Ejemplo vivo fue la funa gigantesca que le hizo TikTok a Donald Trump cuando le vaciaron el estadio donde él iba a ir y tal. Eso es interesante. Ahora, analicemos el concepto del Tribunal Constitucional. Para mí, en lo personal, el control preventivo no debería existir en lo absoluto. El Tribunal Constitucional tiene que ser un tribunal que se pronuncie respecto a algo existente en particular. Y ojo, que siempre el Tribunal Constitucional aparece bajo la figura del voto dirimente. Y ese voto dirimente va designado netamente a la figura presidencial. Entonces eso también tiene que ver mucho con el nivel presidencialismo que se O sea, de estructura hecho, en la base. opera en la práctica casi como un cuarto poder en la sombra, Por que eso. si efectivamente el Congreso lo tengo en contra, puedo ir al Tribunal Constitucional. Exacto. Y suena Y por eso amenazante. también aparece mucho siempre ese último recurso de ponerle reserva de constitución. Saludos, María Luisa. Yo sé que nos estás viendo en esta reunión actualmente. Entonces, de alguna u otra manera, creo yo de que ante el Tribunal Constitucional sería eso. Ahora, respecto a las cámaras, para mí debe ser unicameral, definitivamente. Pero aquí me van a odiar muchos o muchas. Yo creo que aquí tiene que aumentar el número de representantes, porque de alguna u otra manera los diagnósticos que están ocurriendo en las patologías específicas del país es porque se están leyendo desde las metrópolis, desde los cascos urbanos centrales urbanos. Y realmente las patologías se están generando por la brecha de interacción entre nosotros y nosotras mismas en los mismos territorios. Y eso es porque, uno, se van designando distintos tipos de liderazgo, entre comillas, políticos para hacerse cargo de realidades territoriales que no conocen, ¿me explico? Porque no son arraigados por ahí y por allá. Entonces, para mí, y yo sí me voy a meter con el sueldo, diría Benito, o sea, para mí tiene que haber un porcentaje de acuerdo al Producto Interno Bruto y de acuerdo a la referencia que tenemos OCDE versus el porcentaje del sueldo digno que debería ganar un chileno promedio, y eso debería establecer un modelo de sueldo para las figuras que sí o sí van a ser nuestros representantes. Nosotros como candidatos convencionales constituyentes tenemos un estándar definido, me explico, para nuestro salario. Entonces, yo efectivamente sí haría una proporción para que de esa manera efectivamente el rol se asuma como una responsabilidad social, como una responsabilidad cívica, y ahí te aseguro que no habría ningún problema en aumentarlos. Si al final el conflicto siempre va de la mano de que aumentar gente significa aumentar sueldo o aumentar capital del Estado, pero se O pierde sea, eventualmente representatividad. podríamos ampliar esta Yo creo sola que sí, cámara, y el esta problema única es que cámara, sí, hacerla más sí, pues, representativa, sí, quizá abaratarla. totalmente. Exacto, abaratarla, pero hacerla más representativa, porque en el fondo caemos en un error. O sea, si tú me dices, oye, voy a tener una persona representante de cada región a la hora de plantear las patologías territoriales, y te lo digo como un regionalista de la región del Biobío, o sea, te aseguro que una persona que vive en el centro del Concepción Metropolitano va a venir a representar lo que ocurre en Coronel, en Lota, en Arauco, en Tirúa, en Cañete, ¿me explico? No, no es así. Entonces, en el fondo, hay que entender que cuando hablamos de unicameralidad, no significa es
de alguna forma dirigir de mejor manera la energía, en vez de perder tiempo con como una etapa cámara 1 versus la etapa cámara 2, me explico, hacer una sola, pero aumentar, diría yo, el número de representantes para que efectivamente tengan un Sí, vínculo con el territorio y un diagnóstico territorial, ¿ya? Y también eso ayudaría muchísimo a que haya una relación mucho más directa con tu ente representante, ¿me explico? Porque lo verías en el radio cercano, ¿ya? Y eso claro, también va muy de la sí. mano con el vínculo que dice Benito, que tiene que ver con qué relación también tú estableces con el estándar fiscalizador de esta figura. Porque de alguna otra manera esta figura debería ser fiscalizada y subyugada a la misma sociedad civil y seamos nosotros y se debe regir bajo una estructura laboral que lo obligue a cumplir con el cargo con el cual fue mandatado. ¿Me explico? Y eso es importantísimo, ¿ya? Y eso para mí, pues, y respecto a la participación ciudadana, yo soy un amigo genial de la democracia directa, o sea, yo creo que más que representantes mediáticos y demás, el referéndum abierto a los temas fundamentales de ciertos tópicos importantes. Yo no le tengo miedo a la ciudadanía. O sea, los líderes que le tienen miedo a la ciudadanía es porque no saben decodificar la realidad ante la cual están liderando. Entonces, yo creo que es importante también entender de que se puede trabajar gradualmente a ir construyendo democracias mucho más sanas con énfasis en la participación ciudadana, incorporar la iniciativa popular de ley, la revocatoria, el plebiscito y el referéndum. Recuerden que la gran mayoría de todas las consultas ciudadanas no eran vinculantes y eso que genera mucha expectativa y mucha frustración. Entonces creo yo que también es importante quizás evaluarlo bajo esa perspectiva y apuntar hacia eso, porque de esa manera, teniendo y entregando la responsabilidad a la ciudadanía, quizás sí vamos a demostrar una ciudadanía que sí tiene un deber cívico y sí O quiere sea, de hecho, participar, porque gran parte de la desazón de la ciudadanía es porque habla, habla y no le escuchan. sí. No, y tienes razón. En el fondo, yo, si ustedes me lo preguntan, cambiaría la figura del Tribunal Constitucional efectivamente por fortalecer el plebiscito revocatorio o aprobatorio, efectivamente, en leyes que a futuro nos puedan parecer más complejas. Yo creo que más que un Tribunal Constitucional deberíamos confiar en la gente, efectivamente, si es que tenemos dudas respecto a la validez o no de alguna decisión donde el presidente y el Congreso estén eventualmente enfrentados. Eh, Respuesta cortita, para irnos a otro tema. El tema de, finalmente, ¿qué modelos vamos a tener? Vamos, a ver, Chile siempre ha tenido una relación muy rara con la figura del presidente, como una especie de rey civil, ¿ok? Tenemos la Constitución del 33, que fue muy presidencialista, después una especie de parlamentarismo que funcionó muy mal, desde Balmaceda más o menos hasta 1925, y luego nuevamente dos constituciones muy presidencialistas. ¿Cuál debería ser el rol del presidente? Y ojo, esto también pensando en que en esta nueva democracia digital, donde efectivamente las cosas se cuecen más en Twitter que en ningún otro lugar, el que tiene el poder pierde. O sea, efectivamente, desde el día uno en que el presidente está en el poder, empieza a desgastarse su figura rápidamente. Entonces, ¿cuál sería el rol del presidente? ¿Nos vamos a ir por un parlamentarismo, un presidencialismo? ¿Por dónde deberíamos orientar el próximo orden constitucional? Ahora vamos a revertir el reloj para que Pablo pueda empezar su opinión, después Benito, y así, ¿ok? Vamos. Y además que tenéis buena barra, Pablo, te diré, mira, Pablo San Martín me tiene sorprendido, Juan Francisco, Juventud y Claridad, bien ahí. Pablo Santiago, excelente Pablo. Libertad y verdad por Chile. Mira, aquí hay una crítica que después, si quieren, se pueden hacer cargo. No neutrales apoyados por la élite. ¡Wow! No pasan piola, dicen. Wow, No, vamos a tener ya, que hacernos eso, cargo de eso. por favor. Vamos a tener que Gracias. hacernos cargo de eso. Mira. Si el pueblo, a ver, espérate, no es lo mismo vivir en el norte que en el sur, dice Daniel Alejandro. A ver, grande Nicole, dice Denis Flores Barrera, por aquí. Felicitaciones por la iniciativa de invitar candidato a conversar. Gracias, Paulita, te pasaste. Gilda Espinosa, apoyo a Pablo, tiene mi voto. Mira. Daniel Alejandro Venegas, saluda a todos. Sería muy importante que en la escritura de la Constitución se estandarizaran los precios, porque es mucho el disparate de los productos al cotizar, aparte del agua, consagrarla. Es eso un poquito de lo que hablaba la semana pasada. Admiro profundamente a Benito Baranda, Gilda Espinosa, Juan Francisco, bueno, ya tenía ahí un voto en Juan Francisco, Pablo, por si acaso. Eh, a ver, mira, Carolina MS Silva dice, se ve bien informado, ¿a qué distrito pertenece? Y ahí le aclaran que eres del distrito 20, Pablo, ¿cierto? Distrito Por si 20. acaso. Tiene mucha barra femenina, Pablo, ¿eh?
por si acaso. Sólido, mira, y masculino también, Paulo solidísimo. Ah, muy bien. A ver, ya, lo que les decía, antes, ojalá lo más rápido posible, chicos. Presidencialismo, parlamentarismo, etcétera, ¿cuál sería el modelo? Porque finalmente tenemos experiencias previas, tratemos de encajarnos dentro de las experiencias previas constitucionales que tenemos. Yo apunto fuertemente a una democracia equilibrada. Para mí, la figura del presidente o la presidente es fundamental para el desarrollo de una nación. Lo que sí se le tiene que restar inmediatamente el hiperpresidencialismo para poder definir ciertas cosas que son fundamentales al Estado, como por ejemplo la reserva de carga tributaria, la asignación de ciertas políticas que tienen que ver con la frustración de libertades o cosas de esa índole. Yo creo que eso sí o sí debería pronunciarse más que todo nuestros representantes ciudadanos, más que la lectura de un ente en particular como es la figura del presidente. En este caso, la figura del hiperpresidencialismo también condiciona la política y la figura del Estado ante los lineamientos a los cuales se quieren apuntar, porque de alguna otra manera cada presidente va coartando el lineamiento o el mandato del Estado de las políticas públicas de acuerdo a su propia asignación de este hiperpresidencialismo, coartando, por ejemplo, un proyecto de ley se corta, se elimina, después tratan de legislar uno nuevo en 2 años y no alcanzan a legislarlo, lo apuran a última hora para las reelecciones, llega otro y se empiezan a cubrir y al Eso es lo final que hablábamos, no de hecho, la termina semana pasada, te digo, con generando Nicole y con absolutamente Paola, con Nicole y con Paola, ninguna perdón, Pablo, solución. llegamos al consenso de que sería el ideal 4 años con posibilidad de reelección, Yo porque opino lo vemos que mismo. 4 años no sirven mucho, en realidad Sí, no ha habido capacidad de generar proyectos de Estado con periodos presidenciales tan cortos. Ahora bien, sí, también te pregunto lo pero siguiente, ojo, César, con Pablo. eso, ¿ah? Porque cuando tú hablas de 4 años Ujú. con reelección, con un hiperpresidencialismo, pueden terminar siendo 8 años de tortura. Entonces, de alguna otra manera, cuando tú tratas de definir una democracia equilibrada, no va a haber problema en definir 2 periodos máximos para poder establecer una política pública, pero que el Estado tenga un lineamiento establecido y el presidente y la figura presidencial tenga un mandato hacia dónde apunta el Estado. Y eso también es importante para definir de que yo, si bien tengo un mandato hacia dónde apuntan las políticas públicas del Estado, tengo una responsabilidad para con mis conciudadanos de sus derechos fundamentales. Y el hiperpresidencialismo hoy en día condiciona los derechos fundamentales en función de visiones cegadas. ¿Me explico? Y eso es un tema súper conflictivo porque genera fricción entre nosotras y nosotros mismos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la fricción la generas con tu propia persona. Entonces, y eso también tiene que ver con el paradigma de si estás cuantificando la libertad, porque la libertad no se cuantifica, pero en un modelo capitalista sí se cuantifica. Entonces, de alguna otra manera, aparecen estos discursos medio raros. Ahora bien, ojo, Pablo, antes de pasar a Benito, y quizás la figura, una especie de figura como lo que existe en Alemania, en Israel, dígase, un presidente que representa a la nación y la figura de un primer ministro. Quizás por ahí no podría ser quizás que efectivamente hay un primer ministro que sirva de fusible y que efectivamente hay un presidente que representa los valores más permanentes, no sé. Yo amo a Angela Merkel. Si es como Angela Merkel, sí. ¿Ya? O sea, si no, ¿Ya? si es como ella, sí, definitivamente sí. Es difícil encontrar una Angela Merkel. No hay Y ahí dos. está tu respuesta. Yo también creo que de alguna otra manera la sociedad, por ejemplo, alemana es una sociedad que ha sabido evolucionar desde su propia historia. Ha sido una sociedad que ha sabido mirarse a la cara, asumir sus errores y construir y generar una política anti-negación. Entonces, para tú tener una democracia sana, también tienes que romper los procesos negacionistas de los momentos en que tu propia nación cometió errores históricos. ¿Me explico? Entonces, el desarrollo o la evolución social que genera Alemania para tener su política de estado de bienestar y demás, también tiene que ver con cómo ellos se diagnosticaron como nación misma. Y ese No, resultado terminó absolutamente. siendo un primer ministro y en este caso con la figura de la O sea, yo te mandataria diría particular. que más que una Angela Merkel, necesitamos un Konrad Adenauer en Chile. Francamente, una refundación del Estado. Pero me explico, Tal cual entonces como creo yo Konrad que por Adenauer ahí va. después de la Segunda Guerra. Benito, primer ministro, presidente, parlamentarista, presidencialista, ¿cuál sería el modelo nuevo? Bueno, primero solamente hacer un comentario cuando nos dicen a nosotros, los independientes no neutrales, que estamos apoyados por la elite, yo no sé dónde, que nos miren a nosotros, dónde vivimos, cómo vivimos y en qué trabajamos. Pero tengo Eh, eso. y quiénes nos financian, que vean en nuestras páginas web quiénes nos financian, quiénes nos han aportado, porque se dicen muchas cosas en las redes y se habla mucho de nosotros y de algunos de nosotros que somos más públicos, pero la verdad es que
mire los hechos nomás, ¿no es cierto?, de lo que estamos realizando. Ujú. Acerca del modelo, sin lugar a duda, el mejor modelo que podemos ir transitando, a lo mejor no de manera inmediata, es el parlamentarismo. Yo difiero de la opinión tuya acerca del fracaso del parlamentarismo chileno, porque hay que ver por qué fracasó, quiénes lo hicieron fracasar, quiénes fueron los que estuvieron en contra de eso. Y lo más probable es que nuevamente va a ser la oligarquía, porque recuerda tú que en ese periodo eran muy pocos los que controlaban el poder en Chile. Primero, la mitad de Chile no participaba, que eran las mujeres. Y segundo, de la Ujú. otra mitad, ¿cuánto participaban? ¿El 10%? Entonces, cuando los historiadores comparan ese periodo parlamentario en Chile, yo digo, es absurdo. Si en ese periodo parlamentario, ¿cuántos de los adultos chilenos participaban? Eran peleas entre hermanos, primos, parientes, entre los mismos que Claro. mataron a Carrera, los mismos que mataron a Rodríguez, a Manuel Rodríguez, o sea, la misma gente que se peleaba entre ellos. Ya, entonces, yo no, son las mismas tradiciones que van ocurriendo, y yo diría que lo que se demuestra en el mundo es que hay un tránsito hacia regímenes más parlamentarios por una razón muy importante, y que se ha dicho acá, ¿no es cierto? La democracia participativa es una exigencia, y quien mejor puede asegurar esa democracia participativa es el parlamentarismo. Tú pusiste el ejemplo, ¿no es cierto?, la figura de un presidente, una presidenta, con un primer ministro, primer ministro. Bueno, si eso hubiésemos tenido en Chile hoy día, no estaría Ujú. la persona que está hoy día en la presidencia de Chile. Si hubiese sido él el primer ministro, habría cambiado el gobierno, habría caído la coalición y habría asumido una nueva coalición. Eh, Algunos de ustedes me dirán, Benito, pero el Parlamento no está a la altura. Bueno, trabajemos para ir renovando el Parlamento, tener una sola Cámara. Por eso digo, tenemos que ir transitando hacia un régimen parlamentario. Y a lo mejor, ¿no es cierto?, como decía Pablo, con un parlamento más amplio, unicameral. Comparto lo de Pablo, tiene toda la razón, ¿no es cierto? Tenemos que acordar un monto máximo que se le paga a un representante, ¿no es cierto?, para no provocar una nueva injusticia. De hecho, Chile aparece en los rankings de mayor salario de los parlamentarios del mundo en relación a su Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, y de mayor desigualdad en relación a la pobreza. Y eso se requiere, ¿no es cierto?, cambiarlo. Pero yo creo que ese es el tránsito en el cual queremos llegar. Necesitamos madurar, y tú tienes, para madurar tienes que participar, si no, no tienes la oportunidad de madurar. Perfecto. Nicole, bueno, venimos de un país que en la mayoría de su historia, yo diría el 90% de su historia ha sido presidencialista, el peso de la noche, como decían por ahí. Ah, así que dime cuál sería tu modelo, efectivamente, un presidente como una figura un poquito más simbólica, con un primer ministro, etcétera, presidencialismo, parlamentarismo, 2.0. Mira, yo creo que el país está listo para empezar una transición hacia un modelo que de verdad asegure una democracia participativa. Yo creo que para mí el estallido social, eh, yo lo veo más como un límite que nos pusimos, decir, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos con esto, con este modelo, con este ejercicio del poder, con esta forma de tomar las decisiones, y no solo en relación a los temas sociales, a las inequidades, sino que también al ejercicio del poder. Yo creo que el estallido social pone un límite y dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y yo creo que hoy estamos como en ese proceso, en ese camino de avanzar hacia un modelo que de verdad sea mucho más participativo, que fortalezca la democracia, y creo que efectivamente tenemos que avanzar hacia un lugar, hacia un parlamentarismo. Yo creo que yo coincido con Benito, yo creo que esto es un tránsito que no lo vamos a lograr probablemente de manera inmediata, porque tú también lo dices, o sea, traemos una historia también de la cual no nos Sí. podemos desapegar de un día para otro, o sea, tenemos que también acoger esa historia que la traemos por generaciones, hacernos cargo y empezar a hacer esos cambios, porque si no, o sea, lo que no podemos volver a vivir es lo que vivimos, vuelvo al estallido social, esa situación de ingobernabilidad que se produjo en el país, en donde toda la solución de este problema dependía del presidente. ¿Ya? Entonces, y la verdad es que, bueno, lo que sucedió fue lo que se profundizó, la crisis social, política, esperando la respuesta y las acciones del presidente. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que ir equilibrando el poder entre el Parlamento y entre la figura del presidente para poder tener salidas en situaciones, porque situaciones de crisis probablemente vamos a seguir viviendo. Yo creo que no es que no las vamos a volver a vivir, pero el aprendizaje que tenemos que tener es que como país tenemos que tener herramientas políticas mucho más fortalecidas para poder salir de esas crisis, para poder avanzar y resolverlas de la mejor manera, y que podamos seguir
construyendo y manteniendo una paz social, que yo creo que es lo que finalmente todos buscamos. Todos queremos vivir en un país donde exista paz social, donde los conflictos no es que desaparezcan, sino que tengamos todos los espacios necesarios y las herramientas necesarias para poder enfrentarlos, para poder resolverlos desde los distintos poderes, desde los distintos lugares y desde los distintos territorios. Y yo creo que hacia allá tenemos que ir avanzando, porque si no también pasa que cuando tú tienes la figura que hoy tenemos hoy día, donde muchas, por ejemplo, con un poder ejecutivo donde tiene muchas iniciativas de ley que solo descansan en el presidente o en la presidenta, empiezan a aparecer todos estos otros movimientos dentro del poder legislativo para poder meter iniciativas de ley tratando de entrar por el lado, como fue, por ejemplo, la jornada de 40 horas, cuando se ingresa el proyecto de ley de bajar la jornada, que también, pues no, pero es que eso no puede ser iniciativa del Poder Legislativo, eso es todo solo del presidente, y finalmente se empiezan a buscar como todos los resquicios, generando un desgaste político. Yo creo que ahora dando la profundidad de las discusiones y las oportunidades de poder avanzar y de tener conversaciones profundas y que nos lleven a un mejor lugar de desarrollo. Entonces yo creo que tomando todos esos ejemplos, todo lo que hemos vivido hasta ahora, yo creo que tenemos que hacer los aprendizajes y avanzar hacia un parlamentarismo donde con una democracia madura, con una participación ciudadana fortalecida, con un ejercicio ciudadano fortalecido también. Yo creo que ya también tenemos que reconstruir el ejercicio ciudadano, de ser ciudadano y ciudadana. Yo creo que también tenemos que transitar y mejorar también aquello. Paulita. Primer ministro, presidente, Miren, 2 cámaras, una cámara. No, respecto al régimen político, que es esta relación en el fondo entre el gobierno y el Congreso, yo creo lo que señala Paulo, y bueno, y también está dentro de los lineamientos de independientes no neutrales, que es movernos en principio hacia un régimen político equilibrado entre el presidente y el Congreso. Me encantaría tener a futuro un sistema parlamentario de todas maneras, pero en este momento yo creo que lo que tenemos que tratar de buscar es fórmulas para que este hiperpresidencialismo, donde tenemos un presidente con facultades muy amplias desde el aspecto legislativo, sea moderado con respecto al Congreso y el Congreso también tenga una función de ayudar a este presidente, en el fondo, en la función de gobernar. Porque finalmente tenemos un presidente en este minuto que es jefe de Estado, que nos representa afuera y también es jefe de gobierno. Entonces la idea es que ojalá llegáramos a tener un Congreso colaborativo de la función de gobernar también, bajándole las facultades, generándose ciertos mecanismos del parlamentarismo en este minuto, para que esta función sea más colaborativa entre el presidente que esté y el Congreso que esté conformado. Yo creo que de esa manera vamos a generar un equilibrio en esta etapa en donde necesitamos que esta figura del hiperpresidencialismo baje a una figura un poco más moderada, para que no se generen estos bloqueos institucionales finalmente, o estas ingobernanzas que señalaba Nicole, que de repente no tenemos salida y tenemos que hacer seguir, tenemos que seguir esta dinámica y esperar que el plazo de término de gobierno termine, y la verdad es que estamos mucho desesperados, angustiados, esperando ese plazo. Entonces no es la idea es que tengamos mecanismos de salida, y ahí también coincido con lo que dice la Nico, que tenemos grandes posibilidades en este minuto a través de la democracia participativa, que es una forma también de desconcentrar el poder político que existe en la ciudadanía. Tenemos grandes mecanismos ahí para lograr también esta desconcentración y que la ciudadanía aporte a este proceso de todas maneras. Eso quería aportar. Me dijeron que hablara poquitito, así Perfecto. que estoy hablando bien patadamente. Sí, no, de hecho te he portado Me tienen súper vetada. bien. Claro, no estáis vetada. Oye, Estoy un poquito les tengo una con sorpresa, chicos. No sé, ¿tienen tiempo para una última ronda de respuesta o no? Porque de Espérame. hecho les tengo una sorpresa. César, ¿Ah? César, ¿Cómo? un minutito, aprovechar que me dijiste que no estaba antes de que sigas con la sorpresa. Respecto a lo que señalaba Benito, para aquellas personas que nos están escuchando y que señalan que somos personas que estamos siendo apoyadas por los grandes empresarios y todo lo demás, déjenme decirle que ojalá estuvieran el grande empresario apoyándonos, porque realmente para nosotros los independientes ha costado mucho todo esto.
Lo importante acá es informarse, porque muchas veces la gente empieza a comentar y genera ruido de temas que uno escucha y ni siquiera confirma la información y sigue replicando información que es absolutamente falsa. Eso nos daña también a nosotros como grupo, como independientes, no neutrales, como independientes, personas que realmente queremos generar cambios para este país. Y en la medida de que la gente se vaya informando de estas noticias falsas, por favor, investigue, eso es lo que les pedimos, porque en realidad nos daña mucho, que estamos tratando de hacer un trabajo muy serio en esto, comprometiendo hasta nuestras vidas personales en todo este proceso por el bienestar de los ciudadanos. Así que a nosotros no nos está financiando nadie. Yo he recibido de aporte como 300.000 pesos y lo demás autogestión, o sea, autoaporte. Y así estamos muchos, pidiendo préstamos algunos, otros viviendo de la generosidad de los aportes de personal. Así estamos tratando de llevar adelante este proceso para que la gente lo sepa en su casa, y no es así que nosotros estamos recibiendo, somos ciudadanos común y corriente, que queremos generar un espacio en esta convención y bueno, si hay alguno dentro de los más públicos que estuvieron vinculados con alguna empresa... ¿Cómo? Ya te estáis alargando. Si quedó claro. No tiene financiamiento, no está ahí detrás de usted apoyándolo siniestramente. No, ya quedó más que claro. A ver, chicos, les tengo una sorpresa, porque yo, fui a Valparaíso, fui a los cerros y encontré a la mítica señora Juanita, güey. ¿Ah? La que alguna vez conoció a Ricardo Lago y después se olvidó. ¿Ah? Encontré a la señora Juanita. Y le dije, ¿quiere hacer una pregunta a los candidatos de Encuentro Constituyente? Sí, pues dijo. Así que se las voy a tirar al azar. A ver, ojalá que se escuche bien. La señora Juanita les va a hacer, la legítima señora Juanita les va a hacer la pregunta. Hola, quería saber cómo se abordará el tema, por ejemplo, de la delincuencia, ya que hoy, por todo lo que hemos visto en la televisión, el delincuente tiene más derechos que la víctima. ¿Cómo lo abordarán? Ya, ahí está. La señora Juanita está preocupada por la delincuencia. Bueno, algo hablamos la semana pasada con Nicole y Paola. Yo sé que ellas se inclinaban por una refundación de Carabineros y por básicamente una política más preventiva, ¿ok? Pero obviamente que hay urgencias de seguridad, o sea, realmente estamos viendo una situación donde, bueno, hay portonazos, qué sé yo, abordazos, todo tipo de una nueva delincuencia. Obviamente que también se entiende por la situación de estrés social que venimos arrastrando desde octubre del año antepasado. Entonces, bueno, obviamente que hay una urgencia en cuanto a la seguridad, pero obviamente que me imagino que tienen también sus lineamientos a largo plazo. Paulo, por favor, empecemos por ti. El informe de delincuencia de la PDI, las Fuerzas de Control de Orden y Seguridad, que salió en enero del año 2021, dijo que en el año 2020 hubo un 17% menos de delitos que en el año 2019. Aquí hay un concepto interesante que tiene que ver con la vinculación entre la acción delictual y la información en torno a la acción delictual. Aquí los medios de comunicación también tienen mucho que ver, y eso yo creo que igual es importante ponerle atención. Yo como urbanista y entre comillas analista y sobreviviente de una vulnerabilidad habitacional, no reduzco, y ojo que voy a decir reduzco, yo no reduzco la seguridad a fuerzas de control de orden y seguridad y a luces LED. Eso no es seguridad. Los núcleos más grandes de inseguridad y delincuencia es donde el Estado desaparece. Cuando el Estado desaparece, aparece otra figura que se encarga de suplir las necesidades elementales de los grupos más vulnerables de capital cultural, de capital económico, de capital social y con mayor cantidad de vulnerabilidad en torno a lo mismo. Entonces se empoderan otros tipos de poderes que nacen desde la ausencia de la figura del Estado. La pregunta es, ¿la figura del Estado se ausenta dolosamente o se ausenta porque no alcanza a llegar? Ambas cosas son responsabilidad, obviamente, de un diagnóstico. Como arquitecto y urbanista soy un convencido de que la verdadera seguridad nace en la fricción social. Si nosotros generamos espacios y plataformas donde podamos interrelacionarnos,
obviamente yo ya voy a saber quién va a ser el vecino de enfrente. El modelo capital y el modelo de mercado lo que generó en las ciudades y en los barrios fue que privatizó la interrelación social. Hoy en día las personas se congregan en torno al consumo, no en torno a la relación simplemente por el roce en el barrio y en los entornos. ¿Me explico? Cuando tú ves los barrios antiguos donde había pertenencia, arraigo y las personas de verdad sentían que formaban parte de estos mismos, tú ves que alguien quiere vandalizar alguno de esos mismos barrios y los mismos habitantes lo protegen y dicen que no, porque sienten que el espacio público y el entorno les pertenece. ¿Me explico? Y eso es lo que empieza a ocurrir cuando las soluciones barriales y las soluciones habitacionales no tienen la sensibilidad suficiente para generar el impacto de arraigo en las personas que los habitan. Y eso también tiene que ver mucho con instrumentos de planificación territorial, con el análisis diagnóstico que ocurren con las soluciones en la ciudad y en los espacios públicos donde nos relacionamos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo caricaturesco. Si yo hago un desarrollo de un barrio donde tengo las casas mirándose al frente, el primer día yo voy a salir y no voy a saludar a la vecina. Pero si ya el otro día ya la veo de nuevo, por allá por último le voy a decir hola. Y ya la semana ya la vi 4 o 5 veces, le voy a decir, oiga vecina, le pego una miradita a la casa porque yo voy a comprar y vuelvo. Y si ya después la veo una semana, le voy a encargar la casa durante el verano. ¿Qué es? Y aquí yo, ¿qué estoy haciendo? Estoy parafraseando el modelo de sociedad que teníamos en los años 60. Yo nací en el 87, yo estoy hablando de las historias evocativas de parte de mi familia, ¿ya? Más que yo no. Entonces, y obviamente catapultado por el estudio y el análisis de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de los entornos seguros nacen de realidades bien diagnosticadas con herramientas suficientes para configurar estos entornos seguros. Y otra cosa muy distinta tiene que ver con el concepto de garantías o el Estado garantista que significan las reformas procesales penales o las estructuras jurídicas que nacen de las naciones y los distintos estados. ¿Me explico? Pero yo soy un convencido que se necesita un Estado garantista, porque si yo no tengo un Estado garantista, puedo fácilmente apuntar a cualquier persona y acusarla de un delito que no cometió. Lo que sí hace falta en el fondo es fortalecer la estructura investigativa y de una vez por todas definir quiénes van a ser los que van a levantar los peritajes para todas las estructuras de pruebas para que un juez pueda dirimir de una forma correcta. Y lo otro, por favor, modifiquemos el Código Civil, porque el Código Penal nació en el año 1872, ¿o no? Creo que por ahí, y no ha cambiado. O sea, actualicemos los temas, vamos viendo la situación, pero creo yo que los conceptos de seguridad nacen primero en los entornos, ¿ya? Y segundo, establecer una fuerza suficiente para poder dotar las garantías del vulnerado, porque el vulnerado no está pidiendo que se pague con carne o con sangre lo que pasó al frente, lo que anhela es justicia. Pero si yo quiero más cárcel, me van a exigir un mayor margen probatorio, porque recordemos que la pena más grande es la ausencia de la libertad. Entonces, si yo quiero establecer un margen probatorio, necesito profesionalizar los peritajes, las estructuras de los fiscales y todos esos estamentos públicos. El Ministerio Público debe dotarse de mayor fuerza. Eso, por mi parte. Vamos a hacer lo siguiente, porque Pablo se alargó un poquito, así que a Benito le va a tocar otra pregunta a la señora Juanita. Vamos a ver. ¿Habrá algún avance, por ejemplo, en el tema de lo que es los servicios de luz y agua, ya que lo que la gente espera prácticamente es que sea gratis, el uso gratis de estos servicios para todos los chilenos? Wow, gran tema, Benito, ahí también, el tema de los servicios básicos. Hablamos también un poquito la semana pasada del tema del agua. ¿Quiénes deben ser finalmente los gestores de los servicios básicos, de la electricidad, etcétera, del agua, qué sé yo, del gas? ¿Debe estar en manos privadas? ¿Debe ser un sistema mixto, público? Bueno, yo creo que siempre cuando tú dejas de entrar al mercado, ¿no es cierto?, en un servicio público como el agua, la luz, estos servicios básicos, tienes que regularlo estrictamente, ¿ya? Porque si efectivamente quieres que los privados te contribuyan en el desarrollo, bienvenido sea, ¿no es cierto?, es el Estado el que regula. Y lo que está en discusión, ¿no es cierto?, es cómo el Estado lo regula. Porque justo ayer nos tocó un diálogo con la vocera de Alto Maipo, que también es candidata constituyente por este distrito, Marcela Mella, si mal no recuerdo, y nos contaba que en los sectores rurales donde ellos viven no hay agua potable. Y una parte importante de Santiago tomamos agua potable del Cajón del Maipo, donde ellos viven. Pero como no es rentable para aguas andinas entregar agua en esas condiciones, porque hay baja densidad poblacional, no tienen agua potable. Entonces, claro, yo creo que el Estado no tiene un rol activo en asegurar esos servicios. Esa es la primera observación. La segunda observación, que el Estado
es extremadamente generoso con las empresas. Ya lo vimos, ¿no es cierto?, en el sur, todo lo que costó para poder enfrentar un pésimo servicio de una empresa privada de agua potable. El escándalo que provocó, ¿no es cierto?, en el sur una de esas empresas que al final se le caducó esa concesión o se vendió, al final cayó en otras manos. Y lo tercero es que el Estado, frente a aquellas personas, después de acordar precios, porque hay que recordar que aquí no hay libre competencia, sino que están regulados, ¿no es cierto? No es que haya 4 proveedores de agua, 4 proveedores de energía. Yo tengo el proveedor de energía en La Pintana, no es que pueda escoger un proveedor. Esto no es telefonía, ya. Y el Estado, al fijar los precios, debe hacer bandas de precios de acuerdo también a los ingresos de las personas, a los territorios donde viven. Porque yo no puedo cobrar lo mismo de agua a personas, ¿no es cierto?, que consumen 100 veces más que otros que consumen, ¿no es cierto?, 100 veces menos, que riegan grandes jardines, porque al final el chico va a terminar subsidiando al grande, porque al final la red de agua es la misma y la pago en los gastos comunes, y el otro consume mucho más agua que yo. Y su red, porque la densidad poblacional, ¿no es cierto?, es menor, su red es más costosa, porque una red que abarca 40 casas y la mía abarca 500 casas. Entonces, el Estado tiene que efectivamente buscar un mecanismo que logre regular esos precios también en base a lo que son los ingresos de la familia. Hay algunos mecanismos que se han usado, como los subsidios de parte del Estado, pero yo creo que tiene que buscar un mecanismo más estricto. No conozco mecanismos afuera, a lo mejor Pablo ubica algunos de estos mecanismos, ¿no es cierto?, pero son urgentes. Perdona que me alargue muy cortito, porque tenemos poco tiempo, pero solo quiero agregar a lo que dijo Pablo, que me pareció muy bueno lo que él señalaba, recordar a la señora Juanita que la persona que comete el delito viene de algún lado, vivió en algún lado, nació en algún territorio, vivió bajo un techo. Y es responsabilidad de nosotros, la ciudadanía, que las personas que nacen en ese techo, que nacen en un barrio, tengan oportunidades suficientes para que no tengan que abandonar la estructura escolar, para que no tengan que quedar abandonados de atención psiquiátrica temprana, para que no tengan que pasar hambre, para que no tengan que vivir, ¿no es cierto?, en condiciones extremadamente precarias. Entonces, yo no quiero exculpar a quien comete un delito. Ya muchos de nosotros hemos sido, por supuesto, asaltados, hemos experimentado los portonazos y sabemos la violencia que eso implica. Pero mientras más mal te traten, decía San Vicente de Paul, más te necesitan. Quiere decir que algo pasa en esas personas, algo ocurrió en la historia de esas personas que se desprecian a sí mismos y desprecian a los demás. Entonces, yo creo que esa reflexión, si no la hacemos como sociedad, somos unos hipócritas. Hay miles de jóvenes y niños en Chile que están fuera del sistema escolar. Y para los que recorremos nuestras poblaciones, especialmente en las periferias de las grandes ciudades, los vemos en la calle. Y son miles, como nuestros hijos. Se calcula, ¿no es cierto?, que unos 300.000 están fuera del sistema escolar en este periodo. 300.000 niños y jóvenes. La gran mayoría en la periferia. Entonces, perdonen que me alarguen esto, pero siempre queremos buscar la solución para tratar, ¿no es cierto?, de condenar, de castigar. Hay que hacerlo, si yo no digo, y solamente hay que actualizar todo lo que estamos haciendo, reformar la policía y refundarla, como yo he señalado también a Carabineros y al resto de las policías. Pero metámonos en la historia de quienes delinquen. Y al meternos en la historia, no hagamos como la avestruz, que metemos la cabeza bajo la tierra, sino que pongámosla arriba y digamos, el origen de esto está acá. Eso han hecho los países que han reducido los delitos. No han metido la cabeza bajo la tierra, han ido a buscar el origen del delito y se han metido en los barrios. Uno de esos son cómo construimos las ciudades, por supuesto que sí. Otro, cómo tempranamente abandonamos a los niños en esos territorios y los dejamos cuando son expulsados del sistema escolar, no nos preocupamos más. Ahí están en nuestras poblaciones, nadie más se preocupó de ellos y de ellas. Así que yo creo que esa reflexión para la señora Juanita y para los que nos están escuchando es extremadamente importante. Gracias. No, te pasaste. Nicole, vamos con tu pregunta, rápidamente. La señora Juanita nuevamente. Quisiera saber cómo se definiría en pocas palabras la nueva Constitución, o, por ejemplo, qué se quiere lograr con la nueva Constitución. Mira qué importante, hay gente que ni siquiera sabe por qué necesitamos una nueva Constitución. Sí. Nicole, si le podéis, por favor, clarificar a la señora Juanita.
Bueno, yo creo que la nueva constitución que vamos a construir debiera definir para mí, creo que lo más importante es definir nuestro nuevo ser como sociedad. ¿Qué queremos ser como sociedad? ¿Queremos ser una sociedad justa? ¿Queremos ser una sociedad solidaria? ¿Queremos ser una sociedad respetuosa, cariñosa, acogedora? Yo creo que esto es lo que nos ofrece esta constitución y es nuestro nuevo rayado de cancha. Hoy día tenemos un rayado de cancha que nos impide hacer muchos cambios y que nos han ido explotando en la cara uno tras otro, ¿cierto? El tema salud, tema vivienda, ya lo hemos nombrado un montón. Entonces hoy día la nueva constitución nos ofrece la oportunidad de hacer un nuevo rayado de cancha para nuestro país, decidir qué queremos ser como sociedad y luego definir cómo lo queremos hacer, cómo eso se va a traducir en las distintas dimensiones que va a abordar la nueva constitución, y esta nueva constitución podemos abordarlo todo, abordar todo aquello que constituye nuestra sociedad, abordar cómo distribuimos el poder, hablar de nuestros derechos, hablar del medio ambiente, hablar de la justicia, hablar de la descentralización, de los pueblos originarios, o sea, podemos abordar todos los temas que nos construyen como sociedad y podemos redefinirlos, cómo los queremos mirar hacia el futuro, cómo queremos ver que se luzcan, cómo queremos vivir y cómo queremos ser sociedad hoy en el presente y en el futuro. Y solo, perdón, también que me alargue, pero me voy a alargar también, como todo se iba alargando, también me voy a tomar mis 30 segundos extra, solo para seguir reforzando O esta sea, idea del tema de la delincuencia. yo tengo tiempo. No, el tema de la delincuencia. ¿Sabes qué? Yo, escuchando, no puedo estar más de acuerdo con Pablo, con lo que dice Benito, y solo decir cómo llevarlo a lo súper concreto. Los que hemos vivido, los que crecimos en poblaciones, sabemos de que pueden venir los carabineros, se pueden llevar al narcotraficante y ponerle no sé cuántos años de cárcel, pero al día siguiente está el otro. ¿Ya? Entonces, finalmente no se trata de solo poner más castigo, ¿ya? Sino hay que decir, bueno, ¿cómo nos preocupamos de que no exista ese otro o esa otra que ocupe ese lugar? Y eso está muy relacionado con con lo que estamos hablando, de decir, bueno, ¿cómo hacemos que ese espacio, ese estilo de vida no sea atractivo? Porque yo estoy segura, y de verdad lo digo, de que los que son narcos, yo te aseguro que si hubieran tenido otro camino de vida serían los tremendos gerentes de empresa, por la capacidad de gestión que tienen, de organizar, de convocar, de generar lealtades. Mira, todo lo que uno ve, cómo ellos se apropian de los territorios, digo, oye, qué maravilla hubiera sido que esas habilidades, esas capacidades hubieran sido puestas al servicio de otra construcción de país, de otra causa dentro de nuestro país. Entonces yo creo que tenemos que sacarnos de la cabeza que mientras más penas, mientras más cárcel, mientras más castigo, la gente va a dejar de querer hacer cosas contra la ley, porque eso no es así. Lo que tenemos que, yo muy de acuerdo, lo que tenemos que generar es que esos espacios no sean atractivos, porque la sociedad nos ofrece una forma de ser distinta y oportunidades reales distintas que hoy día no las tenemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Wow, me dejaste pancho, Nicolás. Y le toca a la Paola. A ver, ¿qué pregunta la señora Juanita? Le tocó a la Paola. Hola, ya, quería saber si cree que la Constitución, ya la nueva Constitución, se mira de un punto de vista diferente, me refiero a la clase media o a la acomodada, las expectativas que ésta tiene. Mira qué interesante. Mira, ¿cómo entiendo yo la pregunta de la señora Juanita? La constitución que tenemos, como dijo, bueno, alguien por ahí, uno de ustedes, obviamente que nace desde un punto de vista oligárquico, cerrado, etcétera. ¿A qué clase social le debería pertenecer la nueva constitución? Mira, ojo, ¿cuál debería ser su origen? Desde la clase media, etcétera, desde la pobreza, orientada hacia la pobreza, orientada hacia la clase media, etcétera. Obviamente que va a ser muy difícil que sea orientada de la clase alta, pero así entiendo yo la pregunta de la señora Juanita. Sí. Mire, señora Juanita, estamos en este proceso constituyente justamente porque la ciudadanía se pronunció el 25 de octubre en el plebiscito y dijo, ok, queremos una nueva carta para regularnos como ciudadanos, como país. Y esta carta va a ser para todos y todas los de este país. Lo que sí claramente, y es la gran
el gran debate que vamos a tener en la convención, aquellas personas que lleguemos ahí, va a ser justamente cómo se reparte este poder político, cómo establecemos los derechos para todos y todos, que claramente si tenemos a la clase o la élite política de siempre, van a ser estas reglas del juego que vamos a tratar de establecer, van a ser distintas a como las queremos los ciudadanos o el pueblo, como ustedes quieran llamarlo. Esta constitución nos va a regir a todos por igual. Entonces, en la medida que nosotros establezcamos reglas del juego que sean equitativas para todos, vamos a generar finalmente con esta constitución una sociedad un poco más digna, más justa, más igualitaria en tantos aspectos. Es por eso que la ciudadanía tiene que salir y tiene que votar por personas que ojalá tengamos esa mirada de querer cambiar las cosas, porque de lo contrario nos vamos a encontrar con más de lo mismo, ¿ya? Esta constitución es la carta o la ley suprema fundamental de nuestro país, y desde aquí se van a establecer las políticas futuras, sea por quien esté gobernando, sea quien esté legislando, vamos a marcarle las reglas del juego a todas estas autoridades políticas. Entonces es importante, señora Juanita, que usted entienda que esta constitución a todos los chilenos, a todos los habitantes de este país nos va a regular, y las políticas públicas y las leyes que se generen a futuro, todos van a tener que ver con esta constitución. Por eso es la importancia, esto no es una elección habitual, esta es la primera elección en el país en donde nosotros por primera vez vamos a deliberar, democráticamente vamos a elegir a las personas que van a redactar esta constitución. Por lo tanto, es un cambio de paradigma tremendo si nosotros lo tomamos como ciudadanos y aprovechamos esta tremenda oportunidad que nos dan, además de ser la primera constitución que se va a redactar de manera paritaria, en donde hombres y mujeres vamos a entrar en igualdad de condiciones a debatir esta nueva constitución. Por lo tanto, es sumamente importante que la ciudadanía, usted, señora Juanita, todos los que estén escuchando, entiendan que este proceso es de usted, es del otro, es de todos los panelistas que estamos acá, de todos los ciudadanos. Eso quería aportar. No, excelente. Bueno, chicos, ¿qué más que agradecerles que hayan estado hoy día en el encuentro constituyente? De hecho, quedan invitados por si quieren venir el próximo, ¿cuánto estamos? Jueves. El próximo jueves a la misma hora. Yo feliz de tenerlos nuevamente, porque de hecho quedaron preguntas de la gente muy interesantes fuera. Yo creo que podríamos hacer otra modalidad. Si nos juntamos de nuevo los 5 la próxima semana, podría ser una pregunta distinta para cada uno de ustedes. Pero, por ejemplo, Felipe González, que es candidato a concejal, es el dilema, y te lo prometo, Felipe, la próxima semana va a ser tu pregunta, el tema de la cultura versus el medio ambiente, digas el tema como el rodeo, qué sé yo, el consumo. Tenemos que pensar en los temas de futuro, básicamente, ¿es viable el consumo de carne de aquí a 30 años más, etcétera? Esos temas todavía no los hemos ni siquiera tocado, ni siquiera abordado, los grandes temas del siglo XXI. Así que, chicos, les agradezco que hayan venido. La gente está muy prendidísima, de muchos comentarios, etcétera, que quedamos muy felices con ustedes. Así que, bueno, los tengo cordialmente invitados y les agradezco que hayan venido. Cortito, por favor, a modo de despedida, cada uno de ustedes, empezando por Paula, por favor, recuerda a la gente de dónde eres, cuál es tu lema, etcétera, y así en el sentido del reloj, de las agujas del reloj. Ya, miren, mi nombre es Paola Romero, soy dirigente social y además soy abogada, represento a la lista Independientes por una Nueva Constitución, somos compañeros de lista con Benito, represento al distrito 12, que comprende las comunas de La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. La letra de la lista es la YV, como yo voto, y soy el número 45, así que ahí las personas que estén escuchándonos pueden elegir dentro de los candidatos que estamos acá. Buenas noches, que tengan una muy buena semana. Y a cuidarse. Así Súper. es. Sigo yo cortito. Nicole, por favor. Ya, bueno, agradecerle a todos los que se conectaron, a Benito, a Paula, a la Paola, a todo, a César.
Nicole Romo, Distrito 9, sector norponiente de Santiago, la lista Independientes por una Nueva Constitución, YB 35, y solo mi mensaje es cuidémonos, estamos en un periodo complejo de la pandemia, cuidémonos, los que podamos quedarnos en casa, quedémonos en nuestras casas, cuidemos a quienes nos rodean y tomemos todas las precauciones en este tiempo que se nos viene. Y muchas gracias por la invitación. Te pasaste, Nicole. Benito. Yo también reitero los agradecimientos, César, y a Nicole, a Paola y a Pablo, un agrado poder estar acá. A todas las personas que nos han seguido, que han tenido la paciencia de escucharnos hoy día, el cariño de reflexionar con nosotros también, y decirles que voy junto con Paola en la misma lista, la misma YV, ¿no es cierto?, 44, al ladito de la Paola, y que abarcamos las mismas comunas, y que tenemos, ¿no es cierto?, el mismo sueño de ser independientes y estar en la convención contribuyendo con este mejor Chile. Y ojalá que todos los que nos están viendo y escuchando desde todos los lugares de Chile se la jueguen por las independientes y los independientes. Así es. Gracias. Así es. Paulo. Bueno, gracias primero, César, por la plataforma. Lo he pasado genial. Ha sido una muy grata conversación. Yo soy Paulo San Martín Cuevas, ¿ya? Soy, como decía anteriormente, como lo dijo Nicole y Benito, soy un sobreviviente del modelo. Me crié en una casa de 36 metros cuadrados y desde ahí estudié arquitectura. Y hoy me dedico a desarrollar viviendas sociales. Mira la paradoja grandota. Para poder construir un futuro también hay que saber haberlo vivido. Creo que es importante y esa es una de las más grandes invitaciones que tengo yo dentro de mis lineamientos, va en visibilizar la vivienda como un derecho fundamental consagrado por la Constitución y las personas en situación de discapacidad como sujetos de derecho también expresos en la Carta Magna. Y eso también porque tengo un hermano en situación de discapacidad. Soy parte de la lista I latina, no soy una patente de autos, como los chicos, soy la I latina número 4. I4, la lista Independientes del Biobío por una nueva constitución del Distrito 20 en la región del Biobío. Así que por fortuna no me tocó una letra muy complicada. I4, para todas, todos y todos los que están viéndonos por ahí. Así que nuevamente gracias César, Paola, Nicole, Benito, maravilloso haber compartido la conversación esta noche con ustedes. Bueno, el grupo, como les dije, es magnífico. Chicos, quien se quiera sumar la próxima semana nuevamente, el jueves a las 9, queda cordialmente invitado. Y bueno, también la gente que nos vio, que estuvo ahí preguntando, etcétera. Bueno, básicamente la idea es, yo también estoy aprendiendo toda la semana. Quizás el programa no es tan dinámico, vamos a hacerlo más dinámico la próxima semana. Pero como les digo, mi objetivo, y se los digo a ustedes chicos, es efectivamente tratar de compensar esta desigualdad que hay en los tiempos televisivos, en el tema de lo financiero, todos estos hándicaps con los que ustedes parten efectivamente como independientes en esta carrera hacia efectivamente la Asamblea Constituyente. Así que les digo, les reitero, queda a disposición el espacio y si quieren nos reencontramos el próximo jueves a las 9 de la noche en Encuentro Constituyente. Chicos, que estén bien y también cuídense mucho. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Chao.